La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar, vamos a preguntar. Quien va a hablar es nuestro invitado, el doctor Daniel Cardoso, oftalmólogo. El tema de hoy es cirugía de cataratas y queremos saber todo. Queremos saber, ¿hay un límite de edad para hacerse esta cirugía? ¿Es conveniente hacerse la cirugía apenas comienzan las cataratas o es mejor dejar que se desarrolle un poquito y luego hacerla? ¿Cómo sabemos si tenemos cataratas? ¿A partir de qué año, de qué edad? ¿Tiene que ver con la edad o no tiene que ver con el lugar donde se vive? ¿Tiene que ver con el sol, la luz que puede quemar algo? No sé. Vamos a averiguarlo en el programa de hoy. Y tenemos una placa muy interesante y vamos a mostrar, por favor, señor director. La OMS estima que la catarata es la enfermedad ocular que afecta a 18 millones de personas en el mundo y gran parte de ellas son de la tercera edad. De esta cifra, la mayoría de los que superan los 70 años tienen ceguera total. Por eso es la principal causa de ceguera relacionada con el envejecimiento. Entonces, obviamente es un tema importantísimo y más aún que la expectativa de vida del ser humano es cada vez mayor. Entonces, tenemos más personas longevas, tenemos más personas de la tercera edad, gracias a Dios, y queremos que estén súper bien y eso vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué se hace con el tema de las cirugías de cataratas y si después de tener esta cirugía ya no pueden volver a aparecer? Bueno, de todo le vamos a preguntar a nuestro invitado. Estoy muy curiosa, se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, quiero hacer el agradecimiento que hacemos siempre al inicio del programa, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por la salud, por la familia, por el amor, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Gracias a las empresas que están apoyando a nuestro programa, gracias a ellas nosotros podemos estar aquí al aire, gracias a ustedes que están del otro lado viendo el programa y obviamente muchísimas gracias a los profesionales que nos dan su valioso tiempo y conocimiento para que nosotros podamos ir aprendiendo de a poquito, todos los días, un poquito más aquí en El Doctor en Casa. Hacemos un corte y volvemos enseguida. Ya voy a recibir al doctor Daniel Cardoso, oftalmólogo, que nos va a hablar de cirugía de cataratas. Y ya estamos con nuestro invitado en esta tarde, el doctor Daniel Cardoso, oftalmólogo. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Vivi, gracias por invitarme una vez más a tu programa. Un placer tenerte aquí. Y nuestro tema, cirugía de cataratas. 18 millones de personas en el mundo tienen el problema de las cataratas. Realmente en el mundo hay 286 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, de los cuales 40 millones son ciegos. Y esos 40 millones más o menos, 18 son ciegos por catarata, que es una ceguera reversible. Ya. Una ceguera que se puede revertir. O sea, hay 18 millones de personas que podrían ver. Las cataratas, ¿en qué lugar del ojo? ¿Cómo es, doctor? A ver si nos podés explicar. Ok, me gustaría si podrían poner una imagen del ojo. Sí. Para que pueda explicar. Entonces el ojo tiene varias estructuras. Sí. Y la mayoría de ellas son transparentes. Sí.
Ahí está la imagen. Sí. Sobre todo en el centro está la córnea, Sí. que es el primer lente. Sí, Ya lo han escuchado hablar del trasplante de córnea. sí. Atrás de la córnea se encuentra el iris y dentro de la circunferencia del iris se puede ver, en algunos casos, el cristalino. Ajá, El cristalino realmente está por detrás del iris. ya. El cristalino es un órgano transparente, por eso se llama cristalino, Sí, cuya función es que podamos enfocar de lejos y de cerca. Eso es lo que hace el cristalino. ya. El cristalino tiene proteínas y algunas fibras que se van formando, desde que nacemos se van formando. Las capas más nuevas se van ubicando hacia el centro, las capas más viejas se van ubicando hacia el centro Sí. y las capas más nuevas hacia afuera. Entonces es como que se va empaquetando. Ajá. Y este empaquetamiento lleva a una transformación de esas proteínas. El cristalino es el órgano más rico en proteínas en cuanto a su peso. Un 33% de su peso son de proteínas, más que cualquier otro órgano del cuerpo. Del cuerpo. Sí. Y estas proteínas van cambiando a medida que envejecemos. Una causa es el empaquetamiento de estas fibras, Sí. y otra causa es el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? A medida que hay metabolismo, o sea, entra azúcar, se va transformando en otra sustancia y van liberando algunos radicales libres. Sí. Y esos radicales libres generan envejecimiento. Este proceso de estrés oxidativo es acelerado por los rayos ultravioleta, como por ejemplo del sol. Entonces de ahí que viene la asociación del sol con la catarata. Ya, perfecto. Bueno, ya nos dijo el doctor todo lo que tenemos que saber acá en el programa, en esta síntesis, pero vamos a ir paso a paso. Estas imágenes que vemos así de la parte del ojo blanca que no tiene que ser blanco, por ejemplo, ¿eso es por catarata? La catarata se ve como, es difícil de ver en sus inicios. Ajá. Solamente con un examen oftalmológico Sí. se puede determinar. Sí. Pero así, en cataratas muy avanzadas sí se puede ver una coloración medio blanquecina. Eso. O una coloración amarillenta en la pupila. Perfecto. Bueno, y tenemos material. Vamos con este primer material que habla justamente de lo que queremos saber, causas de cataratas. Causas de las cataratas. Con los años, nuestro cristalino se vuelve más opaco. El envejecimiento es la principal causa de la catarata. Sin embargo, existen otros factores ajenos a la edad. Pueden producir cataratas condicionantes genéticos, traumatismos, enfermedades oculares o del organismo como la diabetes o el consumo de ciertos fármacos. En algunos casos, la catarata es congénita, es decir, se presenta desde el nacimiento. ¿Está correcto, doctor? Correctísimo. La principal causa de catarata es la catarata senil, que es la catarata por envejecimiento. Podemos dividir también cuando se presenta en niños en cataratas congénitas o infantiles. Las congénitas ya que están presentes al nacimiento. De estas, el 30% son por alguna alteración en los genes. Claro. Y otro 30% es por alteraciones metabólicas o infecciones. Por ejemplo, alguna enfermedad como la galactosemia o otras que producen un trastorno a nivel de cristalino. O infecciones de la madre, principalmente a las 5 o 6 semanas de gestación. Si la madre tiene una infección por toxoplasmosis o por citomegalovirus, sífilis, llevan a una catarata congénita. Ahí decía que por golpes también. Sí, en la catarata puede aparecer por un trauma. Es una causa frecuente, no tan frecuente como la senil, pero es una causa muy frecuente. Un trauma, la catarata en un trauma generalmente se presenta hasta 2 años después del trauma. O sea, una persona que haya tenido un trauma ocular, por ¿Pero ejemplo, tiene que ser el golpe en el ojo o puede ser el golpe en la cabeza, por ejemplo? generalmente en el ojo, un trauma directo al ojo. O sea, los boxeadores, los rugbyistas y eso estarán... Sí, yo ya he tenido rugbyistas y boxeadores que tuvieron como consecuencia algún trauma catarata. Bueno, y algunos jugadores de fútbol también si le tocó a alguien
más violento, pero generalmente más por ahí viene, ¿verdad? El tema de deportes con el tema cataratas. Sí, deportes de contacto sobre todo, Eso. como el fútbol, boxeo, karate, cualquier golpe. He visto también catarata en jugadores de tenis, de golf. Y ahí se fue la pelotita. Claro, cuando tuvieron un trauma con la pelota. Bueno, o sea, pero el trauma tiene que ser en el ojo, no es que se golpeó la cabeza y por eso le va a salir la catarata. Es muy raro que sea por un trauma indirecto. Ya, perfecto. Vamos a seguir hablando de este tema. ¿Tenemos tiempo todavía en este bloque? Sí, las causas de las cataratas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar lo que se puede evitar? Porque si ya es congénito, bueno, si es golpe, tú tienes que tratar de que no te golpees, pero nadie se golpea a propósito, ¿verdad? ¿Hay algo que uno pueda hacer normalmente en el día a día para prevenir? Bueno, como dijimos, hay un factor genético que no puede ser modificado. Claro. Pero sí podés modificar factores ambientales, por ejemplo, evitar la exposición al sol y tener una buena alimentación que hace que no haya tanto estrés oxidativo. O sea, claro. Como hablamos de que al haber estrés oxidativo, por ejemplo, consumir muchas carnes, dormir poco, fumar, son... Claro, estresa al cuerpo, es el estrés oxidativo que envejece más rápido. Envejece más rápido y eso lleva a una catarata temprana. Ahora, por ejemplo, el tema del sol. Nosotros que vivimos en la capital del sol, que es Paraguay, ¿cómo uno se protege del sol? Porque aunque vos digas, no, yo no me pongo a tomar sol, pero salís a la calle y hay sol. O sea, ¿cómo uno se puede proteger? Lo ideal para el ojo es usar anteojos oscuros. El tinte, hay 3 tipos de tinte que protegen más contra el sol. Sería el gris, el que le decimos negro comúnmente, marrón, y el verde son buenos protectores contra el sol. El color verde, sí, el lente. El lente verde, de color verde. Esos son marrón, gris y verde son los colores que más protegen contra el sol. Pero el gris más que los demás. El gris son los famosos lentes oscuros que nosotros decimos, ¿verdad? O lentes sí. Ese mismo. Y otra vez tienen factores de protección que se pueden clasificar y el que más protege es el de 450. ¿Y eso dónde se ve? ¿Dónde podemos ver si nuestro lente tiene ese factor de protección? Hay un aparato que se llama uveómetro, que puede medir cuánto filtra el lente. Pero lo recomendable es comprarse un buen anteojos de una buena marca. En una buena óptica. En una buena óptica, en lo preferible que sea que esa óptica represente esa marca. Entonces tenés la seguridad de que no es un anteojo de un origen desconocido. Sí, claro. Sí, porque tenemos que tener en cuenta eso, porque de repente vos decís, bueno, de una marca conocida, pero después te vas y ¿dónde vas a comprar? Comprar en la calle, entonces esa marca conocida medio sospechoso que se esté vendiendo en la calle, ¿verdad? Entonces es mejor que sea en una óptica y aún mejor que sea la representante. Exacto, esa es la mejor manera de O sea, es una inversión que estamos haciendo, porque uno puede encontrar lentes oscuros más baratos, ¿verdad? Claro. Pero te pones y salís al sol feliz de la vida porque sí, es más oscurito, pero realmente no está protegiendo. Hace más daño. Y te explico, hace más daño. Sí, te explico por qué. Porque la reacción del cuerpo a la falta de luz, sobre todo en el ojo, es la dilatación de la pupila. Y al dilatarse la pupila, permite más entradas de rayos ultravioleta. Claro, o sea, cuando nos ponemos los lentes truchos, que no tienen esa graduación de protección, lo mismo las pupilas se dilatan porque no entra el sol, pero sí entran los rayos ultravioleta, o sea, que son las que nos hacen daño. Es como abrirle la puerta a los rayos ultravioleta. Todo el mundo a buscar sus anteojitos, romper el chanchito e ir a comprar un buen par de lentes de verdad. ¿Verdad, doctor? Claro. Para prevenir, para eso estamos hablando, para prevenir. Ahora vamos a hacer un corte, a la vuelta vamos a continuar hablando y vamos a hablar de tipos de cataratas, porque no todas las cataratas son iguales. Había sido, vamos a averiguar.
Continuamos con nuestro invitado, el doctor Daniel Cardoso. Él es oftalmólogo y está hablándonos de cirugía de cataratas. Ya entendimos el tema de cataratas y sobre todo aprendimos que hay que tratar de prevenir, y la única manera de prevenir es tener una vida sana, una alimentación saludable para que el cuerpo no envejezca más rápidamente por la mala alimentación, y también utilizar lentes oscuros reales, no los falsificados, de una marca buena, en una óptica buena. Entonces tenés la certeza de que te estás cuidando justamente para no tener cataratas, porque la luz del sol o sea, los rayos ultravioletas, ¿verdad?, son los que hacen daño. Bueno, ¿hay diferentes tipos de cataratas, doctor? Sí. Podemos clasificar de varias maneras las cataratas. Primero están las congénitas y las cataratas del adulto. Las cataratas del adulto pueden aparecer en la parte de adelante del cristalino. Y nosotros las llamamos a esas corticales anteriores. Y esas son las que más están relacionadas a la luz ultravioleta. No son cataratas que disminuyen mucho la visión, pero sí te causan deslumbramiento cuando hay una luz intensa. Por ejemplo, al manejar, los que tienen catarata cortical anterior refieren que se les dispersa mucho la luz de los vehículos en un cruce. Y es peligroso. ¿Te imaginas una persona manejando con cataratas que no pueda ver bien y que tenga ese tipo de problemas? Es peligroso. Claro. Sobre todo en países industrializados, donde hay mucha población, donde la pirámide de edad está invertida, hay más gente con mayor edad, es muy común. El otro tipo de cataratas es una catarata que nosotros le llamamos nuclear, que generalmente que aparece en el medio del cristalino y que es más común por la edad, o sea, por el envejecimiento del cristalino. Y después tenemos las cataratas que aparecen atrás del cristalino, en la parte de atrás, que se llaman las subcapsulares, que son más relacionadas a diabetes o al uso de algunos fármacos como los esteroides. Pero, o sea, esta diferencia de cataratas, lo que diferencia es el por qué salieron, tiene la persona, ¿verdad? El origen. Pero al final son cataratas e impiden la visión. Sí, cada una de una manera distinta. Ah, cada una de una manera distinta. Sí, la cortical, por ejemplo, causa deslumbramiento, como dijimos. Las nucleares generalmente causan miopía y una distorsión de los colores, además. Y la subcapsular posterior es la que más afecta la visión, porque suele ser una catarata no muy grande, pero ya produce una gran afectación de la visión. Cuando dice la nuclear me hace acordar de Pablo Rubín, porque él siempre habla de nuclear, pero no tiene nada que ver con esto es súper serio. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción que justamente habla de estos tipos de cataratas. Tipos de cataratas. Cataratas congénitas. Aparecen al poco tiempo de nacer, siendo su origen de tipo genético, infeccioso o metabólico. Cataratas en adultos. Pueden ser inmaduras, aparecen con la edad. El cristalino mantiene su apariencia en determinadas zonas. Cataratas maduras, aparecen con la edad. El cristalino pierde completamente su transparencia. Cataratas hipermaduras son el máximo estado de cronificación de las cataratas aparecidas con la edad. El cristalino pierde completamente su transparencia y presenta una superficie líquida que se filtra a través de la cápsula del ojo y puede ocasionar inflamación en otras estructuras del ojo. Así es, doctor. Exactamente. Hay varios tipos de cataratas, maduras, hipermaduras. Las hipermaduras son las que llegaron al máximo estado de opacificación. Ya no, blanquito, como veíamos, no, son dibujos, son fotos de lo que tiene que ser oscuro normalmente, que ya quedó claro, blanco. Lo que tiene que ser transparente. Transparente, perdón. Queda blanco, o de lo contrario queda bien marrón, marrón bien oscuro. Y son cataratas más difíciles de operar, ¿verdad? Me habías preguntado al principio si debemos operarnos temprano, debemos esperar a que maduren. Claro, ¿cuándo es bueno operarse? Es bueno operarse cuando ya causa algún tipo de disconfort. Por ejemplo, no es lo mismo un piloto de avión con cataratas
que una persona que está trabajando en el campo. Claro. Porque tiene necesidades diferentes. Sí. Entonces, no hay un parámetro, sino que hay que evaluar qué tanto le afecta en su visión y en su actividad diaria para determinar si hay que hacer una cirugía o no. Ya. Pero, ¿cómo uno se da cuenta que tiene catarata, doctor? Cuando ya tiene el problema de, o sea, la gente que no va normalmente, una vez al año por lo menos, al oftalmólogo, como todos tenemos que hacer el chequeo ese, porque ahí seguramente ya se pesca, ¿verdad? Al inicio. Pero si una persona no fue, ¿cómo? ¿Se ve menos, no se ve al costado, se ve nublado? ¿Cómo es? Generalmente es por una disminución de la visión, la causa más frecuente de consulta en un paciente con catarata que no se hace chequeo frecuente. Sí. Viene porque no ve bien, ya no puede distinguir objetos a distancia o de lo contrario tiene mucho disconfort cuando va a leer. Entonces ahí hacemos un examen de rutina, tratamos de darle un anteojo para ver hasta dónde puede mejorar y si no mejora, indicamos una cirugía de catarata. Pero la mejor manera de darse cuenta siempre es irse temprano a un oftalmólogo y hacer los chequeos frecuentes. Una vez al año por lo menos un chequeo. Claro. Bueno, y el tema de las cataratas, que sabemos ya que pueden ser congénitas, que ya uno nace con cataratas, o con el tiempo, ¿verdad? Con la edad y por el tema por exceso de sol, exposición al sol, o exceso de años también, oxidación por dentro, ¿verdad? El tema claro. de que el organismo envejece más rápidamente. Pero una persona, decía acá, que de 70 años más o menos, ya seguro que la mayoría tiene algún tipo de cataratas, aunque se haya cuidado por el tiempo, ¿verdad? Claro. Ahí me gustaría mostrarte una imagen donde se puede ver cómo el cristalino va cambiando con los años. Ajá. Para que podamos ver. A ver si tenemos ahí una imagen de cómo el cristalino cambia a través de los años. Entonces en esa imagen podemos ver un cristalino al momento del nacimiento, que es totalmente transparente. Sí. Luego a los 5 años, a los 10 años, a los 20, a los 25, y progresivamente va adquiriendo un color amarillento. Pero eso, todos tenemos eso. Todos tenemos eso. Me voy a ubicar en los cuadraditos a ver dónde estoy yo. Sí. Algunos en mayor medida y otros en menor medida. Pero eso al final, al llegar al final, eso no es catarata, ¿verdad? Es nada más que o es catarata. Es catarata. O sea, al principio le llamamos una esclerosis. Pero eso es lo normal, común y corriente, que a todos vamos a cambiar por esos colores así. Exacto. O sea, todos estamos destinados a tener cataratas. No tanto así. Ay, Dios mío, doctor, no. No tanto así. Contanos. Cada individuo es único. Sí. Y a veces encontramos individuos con 90 años que no tienen muchos cambios. Claro. A veces. No es lo común. Lo general es que si vos tenés 60 años, tenés 60% de probabilidad Poné otra vez el dibujito, por favor, que quiero ver. Cada uno es un recién nacido, 5 años, 10 años, 15 años. Vamos a mirar un poco. Ahí está. Sí. 5 años, 10 años, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Y el marrón ya es qué? Es una catarata. 45, ahí ya, es una catarata madura en ese caso. Más o menos, esa catarata estaría para una persona de 65, 70 años más o menos. Bueno. La más marrón de todas. Bueno. Como te decía, 60% de los adultos mayores de 60 tienen catarata. No quiere decir que todos los de 60 tengan catarata. Claro. Si tenés 70 años ya tenés un 70% aproximadamente de tener catarata. Y si tenés 80 ya es un 80% de tener catarata. Bueno, me parece que todo va menos a las cataratas. Bueno, no a las cataratas del Iguazú, sino que para mí que estamos camino a todo esto. Sí, seguimos cumpliendo años, gracias a Dios, que al final lo que queremos, ¿verdad? Bueno, pero tenemos otro material que habla de los factores de riesgo. Vamos a ver, por favor. Factores de riesgo: diabetes, inflamación del ojo, lesión en el ojo, antecedentes familiares de cataratas, uso prolongado de corticosteroides tomados por vía oral o algunos otros medicamentos, cirugía por otro problema ocular.
tabaquismo, demasiada exposición a la luz ultravioleta. Cuando habla de demasiada, eso me preocupa a mí, demasiada exposición a la luz ultravioleta. Si uno, por ejemplo, está acostado así tomando sol con los ojos cerrados, lo mismo nomás. Es muy difícil porque el párpado es un factor de protección importante para el ojo. Pero ahí te expones a otro tipo de cosas como el cáncer de piel, ¿verdad? Siempre se recomienda también poner, por eso... Sí, protectores y todo, sí. Incluso en los párpados. Ahora, ya que hablamos del sol, paso al sol artificial. Las camas solares y las duchas solares, que ya sabemos que hacen peor daño a la piel y todo eso, pero la gente se sigue utilizando y te dan unos anteojitos para ponerte. ¿Esto protege algo? ¿O esas camas también tienen esos rayos malos? Deberían de proteger por lo menos, pero realmente no desconozco algún estudio que haya demostrado que haya mayor incidencia de catarata en personas que que toman sol. Ese tipo de cama solar. De cama solar. Perfecto. Seguimos. ¿Tenemos todavía tiempo? Vamos al corte. A la vuelta, sigo hablando de esto porque me encanta. Tenemos preguntas también de la gente. Enseguida volvemos. Bueno, nosotros continuamos en el corte también hablando, obviamente, de todo esto del tema de cataratas. Y surgen preguntas muy simpáticas, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los asaditos que estamos acostumbrados? Porque supuestamente la carne acelera ese estrés oxidativo, doctor, ¿verdad? Sí, pero consumir en moderada cantidad, como siempre se recomienda, no te va a generar un estrés oxidativo. Bueno, entonces podemos preparar el asado, no hay ningún problema. Bueno, tenemos preguntas de la gente, pero antes de las preguntas, quiero que me explique, doctor, cómo es la cirugía. O sea, ya conocimos qué es catarata, las causas y todo eso, y cómo prevenir también. Pero, ¿cómo se hace la cirugía de catarata? Lo primero que hay que hacer es evaluar qué tipo de catarata tiene el paciente. En el caso de que sean cataratas muy avanzadas, se hace una cirugía que se llama extracapsular, donde se hace un corte de 8 milímetros más o menos en el ojo y por ahí se extrae la catarata y se coloca un lente intraocular. O sea, se saca la catarata, que era el cristalino, ¿verdad? Que se volvió catarata, sí. Se saca y se le pone un lente como si fuera el cristalino. Claro, tenemos que reemplazar, porque sacamos un elemento que proporcionaba poder al ojo, un poder para... tenemos varios elementos de poder en el ojo que van achicando la imagen de manera que podamos captar esa imagen en la retina. Al sacar el cristalino, sacamos uno de esos elementos de poder y tenemos que reemplazar. ¿Y cómo es una persona que no tiene cristalino? Ve solamente las letras más grandes, distingue más o menos formas, pero no puede ver detalles. Ajá. O sea, porque el cristalino es el que ayudaba a hacer foco, ¿verdad? Claro, el cristalino ayuda a hacer foco. De hecho, las primeras... O sea, ve fuera de foco, como vemos nosotros en la cámara de fotos y de todo eso cuando no está... Fuera de foco. ¿Verdad? Y es interesante que históricamente, por ejemplo, las primeras cirugías de catarata consistían en nada más que sacar el cristalino sin poner lente intraocular. Y eran personas que ya no veían formas ni apenas distinguían la luz. Y lo que hacían los primeros cirujanos era reclinar la catarata o el cristalino. O sea, introducían un elemento, empujaban y se caía la catarata. Y volvían a captar formas, volvían a captar... Claro, de no ver nada, veían algo. Pero el hecho de no sacar el cristalino provocaba otro tipo de alteraciones en el ojo, principalmente aumento de la presión ocular o desprendimiento de retina. Entonces, con el tiempo volvían a quedar ciegos otra vez esas personas. Entonces, un oftalmólogo sugirió que reemplacemos, hace como 200 años, que reemplacemos el cristalino con... ¿Hace 200 años ya? Sí, más o menos. ¿Que se hace esto? Sí, que el primero que salió y tuvo la idea que tuvo la idea. De reemplazar. ¿Y qué ponían?
Un lente intraocular, pero ese oftalmólogo fue muy perseguido por sus ideas innovadoras. Claro, un Un revolucionario, un loco revolucionario. era para esa época. Después salió otro oftalmólogo inglés y dijo, voy a seguir las ideas de este señor y a ver qué pasa. Y los primeros casos le salieron bien y algunos le salieron mal. Entonces la sociedad de oftalmología de todos los países se pusieron muy reticentes a eso. Sí. Hasta que fue mejorando la técnica, fueron mejorando los lentes intraoculares, ya no causaban inflamación, la recuperación era más rápida, entonces ya fue aceptado a nivel mundial. Sí. A nivel mundial que reemplacemos Claro. el cristalino. Volviendo a lo que es la cirugía de la catarata madura, entonces, como te dije, la técnica se llama extracapsular, donde se hace un corte grande para el ojo, que es más o menos 8 milímetros. Por ahí se extrae la catarata y se coloca el lente intraocular. Sí. Después se colocan unos puntos de sutura para cerrar esa herida. Y lo interesante de esta técnica es que es buena para las cataratas muy avanzadas, Ya. pero tienen un tiempo de recuperación de 1 a 2 meses. Todo eso se hace bajo anestesia local. Se hace una inyección en el párpado superior, otra en el párpado inferior, hasta por detrás del Y globo después la ocular. gotita famosa de... En las cataratas no tan avanzadas Ah. se puede hacer con otro tipo de anestesia Ya. que es la anestesia tópica. Entonces, entrando un poquito en lo que son las Sí. cataratas menos avanzadas, Sí. la técnica que disponemos acá en Paraguay se llama facoemulsificación. La facoemulsificación utiliza el ultrasonido. Sí. Lo que hacemos es un pequeño corte que varía de 1 a 2,5 milímetros. Introducimos como una aspiradorita que se llama el facoemulsificador y aspiramos la catarata y el ultrasonido ayuda a absorber esa catarata. ¿sí? Sí. Entonces el corte es mínimo, colocamos un lente intraocular especial que se llama plegable, que es un lente que entra por una incisión pequeñita. Ese no es el que inventó un japonés. Lente plegable, no sabría quién inventó. Bueno, Ahí bueno. no. ¿Y después? Bueno, la facoemulsificación fue un invento de un americano que se llama Charles Kellerman. Ajá. Probablemente él haya sido el primero en desarrollar las ya. primeras lentes plegables. Entonces, lo que ocurre es, como tenés una incisión pequeña y un lente mide más o menos 13 milímetros, y acordate que nuestra incisión es de 2,5, un lente de 13 no va a caber. Entonces, entra todo plegadito. Entonces, plegadito, metemos al sacar la catarata y eso se expande adentro del ojo. Y eso permite una recuperación rápida. El paciente, si no fue una catarata muy avanzada, es una catarata muy temprana, ya al día siguiente está casi con un 90-100% de su ¿En serio? recuperación. Sí. No, ¡qué maravilla! Por Sí. eso que es importante ir al oftalmólogo para pescar, si es que uno tiene catarata ya lo antes posible y poder operarse, ¿verdad? Claro. En algunos casos conviene operar temprano y en otros casos no tanto. Depende mucho de la actividad del paciente y, como dije anteriormente, Claro. y del disconfort que le causa. ¿Cuánto tiempo tarda una catarata incipiente en volverse esa catarata que ya te molesta y ya sí o sí te quedas sin ver? Esa es una pregunta que todos los pacientes te hacen cuando le decís, estás Sí. empezando a tener catarata. Claro. Y doctor, ¿cuándo crees que me debo operar? Y no hay una respuesta para todos, porque cada paciente evoluciona de manera Claro. diferente. Como dije, algunos pueden llegar a los 90 años y nunca tener necesidad de operarse, Sí. y otros en 2 o 3 meses ya avanzó su catarata y necesitan cirugía. Entonces cada individuo reacciona de una manera diferente y lo único que puede ayudar es hacerle controles periódicos cuando se le diagnostica la catarata. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos preguntas de la gente que están en las redes sociales y quieren saber más. Daniela de Asunción dice, ¿se puede operar los 2 ojos al mismo tiempo si se padece de cataratas? Bueno, no es lo recomendable. Se puede, pero no se debe. Claro. ¿Por qué? Como toda cirugía tiene su lado negativo. Puedes tener una infección en un ojo, por ejemplo, o puedes tener presión alta después de una cirugía de catarata, un glaucoma. ¿Y qué pasa si tenés un problema de un lado
y otro problema del otro lado y tenés que resolver de maneras diferentes. Tenés que darle medicación para uno, para el otro, entonces se te mezcla. Qué lío, claro. Se te mezcla. Entonces es mejor operarse una catarata, recuperarse 100% y pasar a la siguiente. En muchos casos los pacientes se recuperan en 2 o 3 días y a la semana ya podemos... Sí puede ser. Sí, en muchos casos. Pero siempre es bueno recuperarse de una para pasar a la siguiente. Lógico, lógico. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver quién está ahí. Alberto de Azapá dice, una vez operadas las cataratas, ¿pueden volver a aparecer? Qué buena pregunta. Sí, esa es una pregunta muy frecuente en consultorio. Nosotros al poner el lente intraocular, lo hacemos en un resto del cristalino. No sacamos todo el cristalino. Sacamos solamente la parte del centro. Sí. Y la parte más externa, que le llamamos la cápsula, tratamos de dejar intacta. ¿Para qué? Para que al poner el lente eso tenga un apoyo. Claro. Esa cápsula de apoyo con el tiempo se puede opacificar otra vez, o sea, puede perder su transparencia. Y ocurre más o menos en el 30% de los operados de catarata que al año necesitan un láser para poder limpiar esa cápsula. O sea, y en Estados Unidos a ese tipo de catarata le llaman catarata secundaria. Pero no es una catarata real porque es nada más un restito que dejamos. Claro. Y eso se vuelve a opacificar. Era transparente al momento de la cirugía. Al poner el lente puede opacificarse, entonces le hacemos un pequeño círculo del tamaño de la pupila y sacamos esa opacidad para que la luz pueda volver a entrar hasta la retina. Ahora, ¿hay un porcentaje, se sabe qué porcentaje tiene que volver a hacerse esa cuestión del láser o no? Y 30% más o menos son con los lentes plegables y 50% son con los lentes que llamamos rígidos. Los lentes que son para la cirugía de corte mayor, como te explicaba. O sea, mejor nomás el plegable. Mejor el plegable. Pero siempre. eso es cuando la catarata no es tan avanzada. Exacto. O sea, mejor nomás irte al oftalmólogo. Mejor para no llegar a tener la catarata tan avanzada. Sí, operar con lentes plegables, con incisiones chicas, realmente favorece mucho a la recuperación del paciente, favorece a evitar las complicaciones. O sea, tiene varias ventajas y una de ellas es que las cápsulas no se opacifican en un alto porcentaje como sí en el otro tipo de cirugías. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Bueno, ya estamos en la parte final del programa con el doctor Daniel Cardoso, oftalmólogo. Nos dicen que tenemos 3 minutos. Doctor, ¿alguna recomendación, algo que te parezca importante decir ahora en la parte final? En Paraguay hay 30.000 ciegos, de los cuales el 50-60% son por catarata. O sea, tenemos 15.000 personas que están ciegas por catarata en Paraguay. Y como dije, es la única ceguera que es reversible. O sea, nosotros podemos hacer que esas personas vuelvan a ver. Con una cirugía rápida de 15 minutos podemos devolverle la vista y una buena calidad de vida a esos pacientes. Entre todas las intervenciones médicas, la cirugía de catarata es la que ha demostrado que da mayor calidad de vida a las personas. El volver a ver le devuelve la calidad de vida a las personas. Entonces podemos mejorar la calidad de vida de 15.000 compatriotas. Pero estas operaciones, ¿hay operaciones que para las personas que no tengan dinero que se puedan hacer este tipo de operaciones? El Ministerio de Salud hace como 5 años o 6 ya instaló un programa de cirugía de catarata en varias regiones del país. Se adquirieron los microscopios y todos los elementos. ¿Por qué tenemos todavía 5.000 personas que no ven por catarata y no se operaron? Esa es una pregunta muy buena y hay muchos factores. Primer factor, el cultural. La gente tiene miedo a la cirugía. Segundo factor es geográfico. Muchos están en zonas muy inaccesibles. ¿Sí? El tercer factor que antiguamente era un problema, pero hoy en día ya no es el factor económico, porque
Ya No, hay pero si ciru- ya hay, el ya ministerio hay- tiene esto, Ya hay cirugía, pero es un factor importante Claro. a nivel mundial. Claro. Entonces tenemos que romper esas barreras, Sí. perderle el miedo a la cirugía y encontrarle a esas personas y ayudarlos a que lleguen a un centro para que puedan, para que podamos revertir ese tipo de Doctor, me ceguera. parece esto, final, me parece lo más importante a todo lo que estuvimos hablando en el programa, que también fue muy importante. O sea, si vos no ves porque estás con cataratas, o tu familia, alguien en tu familia, un abuelo, un papá, o lo que sea, está con este problema, y es la cuestión, dice, no puedo porque no tengo el dinero. Anda a un centro de salud porque está esta operación gratuita por el Ministerio de Salud. Así es, Así doctor, mismo ¿verdad? es. Perfecto. Bueno, y ya nos fuimos, ya terminamos el tiempo. Te quiero agradecer, doctor, tu presencia en el programa. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme una vez más. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos y vayan al Ministerio de Salud para hacerse la operación de cataratas. Chao, que pasen bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.